En la semana pasada terminamos nosotros hasta el versículo 11 y esto fue lo que está apareciendo ahora en pantalla, fue lo que estudiamos la semana pasada. Vimos la aparición de los dos testigos. Y los dos testigos, hermanos, como dice ahí al final, era el espíritu militante de nuestro Dios que vino y llevó a los cristianos a no darse por vencidos, aun cuando parecía que estaban, como decimos vulgarmente, en la lona. Parecía que el imperio romano terminaba con el cristianismo. Pero ese espíritu, hermanos, que hay en los cristianos fieles, no permitió que terminara el cristianismo, sino que siguió militando, hermanos, a pesar de que eran perseguidos, hostigados, a pesar de que eran ellos, hermanos, casi derribados al suelo una y otra vez. De repente surgía una familia de cristianos aquí que estaba escondida en una cueva, junto con otra comunidad de cristianos, y otro pequeño grupito que iba huyendo para allá, y otro pequeño grupo que había escapado de las manos del imperio romano. Entonces resucita, como dice el versículo 12, los dos testigos. Porque el otro es, hermanos, el testimonio de los verdaderos cristianos. La gente comenzó a ver, estas personas en verdad son distintas. Hace mucho les conté una anécdota de un hombre llamado Cristiano. Y bueno, no se llamaba así, pero él decía, soy cristiano. Y el imperio romano lo llevó, hermanos, a los límites más ultrajantes que un humano puede recibir. Le dejaron de dar las porciones que daban a la gente pobre, le dejaron de vender, obviamente no tenía para comprar. Y cuando lo llevaron a juicio le preguntaban, ¿cuál es tu nombre? Y él solamente decía, soy cristiano. ¿Dónde naciste? Soy cristiano. ¿Quiénes son tus familiares? ¿Quiénes son tus padres? Soy cristiano. ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? Soy cristiano. Vamos a matarte, soy cristiano. Hasta que finalmente, hermanos, lo echaron al Coliseo romano donde las bestias lo destrozaron, mientras él gritaba cuando podía, soy cristiano. Y así murió. ¿Qué no le recuerda la historia de Daniel? De aquellos tres jóvenes que le dijeron, vamos a echarlos al lago, al horno que arde, y lo calentaron 7 veces más. Y fueron tirados al horno ardiendo. Sin embargo, la providencia de Dios se manifestó, y cuando fueron a ver, aunque Nabucodonosor le había dicho, pues que el Señor tu Dios en quien confías te salve. Y cuando vieron hacia abajo no veían 3 cuerpos sino 4. Como que caminaban en las llamaradas de fuego. Y Dios les hace salir de ese horno. En esa ocasión Dios quiso preservar la vida de esos 3 hombres. En la anécdota de Cristiano decidió que su fin había llegado. Con esto, hermanos, en mente, quiero decirles que los cristianos, por ser cristianos, no siempre vamos a ser en la vida física protegidos. Tarde que temprano también los cristianos partimos, sufrimos, padecemos. Y no es que Dios no esté cuidando de nosotros, pero es parte de nuestra naturaleza humana. Nosotros ahora vivimos en este cuerpo físico. Ahorita antes de entrar en el culto hablábamos aquí algunos hermanos y hermanas sobre el diabetes, la tiroides y todo, y les estábamos hablando de nuestro cuerpo, ¿no? Cómo todos tenemos diferentes organismos. Bueno, debido a eso, algunos enfermamos más seguido que otros, otros son más saludables que otros, pero tarde que temprano, no importa lo saludable que seamos, un día vamos a partir. Y no se debe de ver a la muerte como una derrota. Mira, eres cristiano y como quiera murió. Es que la muerte no es una derrota.
En la Biblia, según Dios, para los cristianos, un término que Dios utiliza es el dormir. ¿Y qué es lo que hace el dormir en un bebé o en nosotros? Nos provee descanso y nos da fuerza para seguir nuestra vida. Los cristianos, cuando morimos, estamos durmiendo porque estamos esperando que venga la voz de Dios, cuando todos los que habremos muertos seremos levantados y resucitará. No el cuerpo físico ya va a estar en la tierra, va a estar, todos esos animalitos se lo comen como usted quiera, o sea, es incinerado, no importa. El polvo, este cuerpo fue tomado del polvo y al polvo va a volver. Tanto dinero que le invertimos, hermano Roberto, ahí en el gimnasio para cuidar el cuerpo, pues aquí se va a quedar, ese no. Por eso Pablo dice, el ejercicio corporal para poco es provechoso. Ese se queda acá. Por eso hay que invertirle tiempo al cuerpo espiritual, al alma. Esa sí hay que fortalecerla, que esté fuerte, porque cuando vengan las pruebas, necesita que nuestro espíritu esté fuerte para poder sobreponerse a las adversidades, que es lo que se le está diciendo a los hermanos aquí a finales del siglo I a través del libro de Apocalipsis. Van a sufrir, pero soporten. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Los cristianos tenemos una esperanza fundada por Jesucristo, que si morimos en el Señor, dice la Escritura, bienaventurados los que mueren en el Señor. Hay una gran diferencia de morir sin Cristo y el morir en Cristo. Los que mueren sin Cristo mueren sin esperanza. Los que morimos en Cristo moriremos con esperanza. Pero hermano Basilio, ¿esperanza de qué? Pues de resucitar para vida eterna. Todos vamos a resucitar en un día. Dice la Escritura que todos vamos a resucitar. Buenos y malos, justos e injustos. Todos vamos a resucitar. Y en ese día del juicio, así como el pescador se sienta y separa el pez malo y el pez bueno, o como el pastor aparta las ovejas de los cabritos, Jesús, que ahora es nuestro abogado, será el juez. Y a los de la derecha les dirá, venid, benditos de mi Padre, a las ovejas. Hay una gran diferencia entre una oveja y un cabrito, hermanos. Vale más que no seamos cabritos, porque esos van a la izquierda. Y a los de la izquierda les debe decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ahora serán lanzados al fuego eterno que fue creado para Satanás y sus ángeles. Así que ¿somos ovejas o somos cabritos? ¿Queremos estar al lado derecho o queremos estar al lado izquierdo? Eso lo podemos decidir ahora que tenemos vida. Pero si morimos sin haber hecho una decisión sabia, aunque le recen 1000 novenarios o lo que usted quiera, no cambia su estado a donde usted va a ir. Por eso el libro de Apocalipsis es tan importante, porque es un mensaje final que Dios les envía a esos cristianos que ya en el primer siglo comenzaban a recibir múltiples persecuciones y adversidades que propiciaban mucho dolor y sufrimiento. Una cosa es salir, por ejemplo, el hermano Diego viene de Perú para acá. Una cosa es salir por tu voluntad, planeando, voy a otro país. Una cosa es salir así. Y otra cosa es salir, como hoy en día salen muchos venezolanos o nicaragüenses huyendo porque el sistema se ha corrompido o te están persiguiendo, o la Cuba o China o Rusia, la Unión Soviética cuando existía, que tenías que huir. Son dos diferentes maneras. Así que ahora que tenemos la oportunidad de decidir, busquemos a un Dios, al Dios verdadero. Y Dios le está diciendo a los cristianos para este entonces, como leímos, abra su Biblia conmigo en Apocalipsis capítulo 1, donde se encuentra el escritor de esta carta. ¿Qué está haciendo Juan? Juan fue a quien Dios le dio la oportunidad de recibir esta visión.
Dice la escritura en Juan capítulo 1, en Apocalipsis, perdón, capítulo 1 y el versículo 9. Dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, él también está siendo atribulado, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Donde se encontraba en una isla llamada Patmos. ¿Y qué estaba haciendo allá? ¿Andaba a una isla paradisiaca, así, una isla bonita? No. Esa isla era una isla, hermanos, donde enviaban a la gente a trabajos forzados. Sí, a lugares, hermanos, inhóspitos, a lugares donde había, hermanos, muy poca comida. Y por causa de la palabra, dice el versículo 9, Juan dice: a mí me tenían en aquella isla. Y ahí se encontraba él en el día del Señor. Ese día del Señor, aquí el versículo 9, se refiere al día domingo. En ese día domingo Juan estaba pensando mucho en las cosas de Dios. Tal vez no había suficientes hermanos para reunirse, tal vez estaba solo él, pero él estaba concentrado en ese día del Señor. Y ese día el Señor le comienza a hablar y le empieza a decir y a darle visiones. Y así comienza el Apocalipsis, con el apóstol, el que escribe, desterrado en una isla. Solo que el Señor lo transportó, recuerda eso, y no voy a regresarme tanto, pero el capítulo 3 le dice: ven acá, sube. Y lo subió en una visión, lo subió al cielo. Aquí, así que su cuerpo está acá, pero Juan anda ahorita en las nubes, en estas visiones. El Señor le está dando mucha información para que él escriba. Algunas de ellas había que escribirla. Esta, le dijo el librito, no la escribas. Esa cómetela. Esa tienes que luego decirla. Esta es para que la profetices, porque el tiempo está cercano ya. Esto lo necesitan escuchar los cristianos. Ya se desató, ya viene el sonido de la séptima trompeta. Y con el sonido de la séptima trompeta se desata toda la ira de Dios. Es donde también comienza el Armagedón. El Armagedón no es que va a venir, el Armagedón ya ocurrió y vamos a verlo. Ahora, que habrá muchos Armagedones después, pues habrá más, porque el mundo siempre está en conflicto. Yo pienso que viene otro Armagedón. A lo mejor al rato, si China y Estados Unidos no llegan aún, será otro, como una batalla como Armagedón. Con el tipo de armas que ambos países tienen, ¿qué será de nosotros? ¿Dónde podremos escondernos? ¿A dónde podremos huir? Si hoy en día lo que se hace es pura arma química, ya no son las explosiones que cayeron en Hiroshima y Nagasaki con aquella bomba atómica del 45 que acabó con la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día todo es puro gas, donde uno lo huele y ahí se queda sentadito. Eso es todo, no tiene que haber una fuerte explosión. O esos virus que hoy en día se inventan para matar a millones de personas, ¿no? Entonces, hoy en día, una tercera guerra mundial entre naciones tan sofisticadas, con armas tan sofisticadas, bueno, ¿verdad? Será verdaderamente aterrador. Hoy Dios nos libre, pero si Dios quiere que eso ocurra, pues ¿qué vamos a hacer? ¿Verdad? Bueno, pero ya me estoy adelantando más. Vamos ahora a Apocalipsis capítulo 11, por favor. Comencemos la lección de esta tarde, de este día. Llega la hora, prepárense. Bueno, hubo un cambio. Le dije, vaya capítulo 7 de 11 de Apocalipsis, pero tenemos que ir primeramente a Daniel, capítulo 7. Así que puede poner una marca en el capítulo 11, porque ahorita vamos a rezar. Y ahora vaya al Antiguo Testamento, al libro profético de Daniel, en el capítulo 7, por favor. Recuerda cómo hemos estado haciendo, viendo a Ezequiel y viendo a Daniel, porque el lenguaje es el mismo y prácticamente, hermanos, especialmente con Daniel, lo que Dios le dijo desde Nabucodonosor. Porque recuerde que Nabucodonosor tuvo dos sueños y uno fue en su momento para él, cuando Daniel le dijo: bueno, tú eres esa estatua, tú eres la cabeza de oro, pero esa estatua tiene 4 diferentes elementos: oro, plata, y luego viene bronce, hierro bruñido, y cada una parte de esa estatua representa un reinado. Los babilonios, ¿verdad? Los medo-persas, los griegos y los romanos.
Y en los días de estos reyes, Daniel 2:44, ¿verdad? El Señor va a levantar su iglesia. Bueno, para no dar tanta información, vaya a Daniel capítulo 7, por favor. Capítulo 7. Y lea conmigo, hermanos, comenzando el versículo 23. Daniel capítulo 7, comenzando el versículo 23. Es parte de la visión, y cuando la última bestia es presentada, dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra. Es el reino romano. Dice, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará y trillará y despedazará. ¿Por qué fue diferente el reino romano? El reino romano fue mucho más sofisticado. Se parecía mucho a la democracia de Estados Unidos. Invitaba a la paz, pero a la vez se fue un reino muy inteligente, donde fue muy rico, porque supo cómo sustraer las ganancias de todos los países que estaban bajo su reinado. Bastante parecido a este país, que todo es comercio, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, este reino era muy distinto. Sí, iba avasallando muchos pueblos, pero iba sacando todo lo mejor de ellos, y enseñaba cierta parte de democracia. Pero aparte, y aquí iba a venir algo religioso muy fuerte, los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, ¿verdad? Así que ese reinado tendría 10 reyes, pero tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Este otro, la mayoría piensa que es Domiciano, del quien vamos a leer en el capítulo 11 de Apocalipsis. Ahorita le voy a dar una información de quién es Domiciano. Es hijo de otro emperador llamado Vespasiano, y hermano menor de otro emperador llamado Tito, el general Tito que destruyó Jerusalén. Así que viene de una familia de abolengo, hermanos, una familia de emperadores. Y él llega al trono, según la historia, porque su mismo padre, Vespasiano, le dijo: maten a mi hijo que está ahorita, a Domiciano. No me hace caso, juzga a su manera, maten a mi hijo. Y bajo un secuestro fue asesinado. Entonces de esa manera entra este Domiciano. Y este viene con una nueva orden de reforzar fuertemente y empujar y hacer cumplir una ley. Que el emperador ahora ya no debe ser visto como un simple humano. Que el emperador es una divinidad, y todo aquel que no adore al emperador será llamado ateo, y un ateo en Roma merecía la pena de muerte. Que fue lo mismo exactamente allá con el Nabucodonosor, ¿se acuerda? Al oír el sonido de la zampoña del salterio tienen que inclinarse, y el que no lo haga va a morir. ¿Recuerdan los tiempos de Daniel? Ve cómo, hermano, la historia vuelve a repetirse. Por eso no estamos muy lejos a que vuelva a ocurrir algo así por acá. Y que ahora se nos impida reunirnos libremente, y que se nos impida adorar al verdadero Dios, y que tengamos estas clases de reuniones. Serán llamadas, hermanos, de una manera algo fuera de la ley, y nos perseguirán. No es nada distinto. Por eso el Apocalipsis y la Biblia entera sigue siendo un libro vigente, vivo. La palabra de Dios es viva y eficaz. Esta no pasa. Entonces, finalmente, aquí en Daniel capítulo 7, sigamos leyendo ahora el verso 25. Ese rey que se le iba a levantar diferente, que reinaría después de los 10 reyes y a otros 3, dice Daniel 7:25, hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y medio tiempo. Ahí aparece otra vez la expresión. Pero ve cómo dice, no pase por alto lo siguiente: no sea un lector despistado.
Sea un lector que se enfoca en lo que está leyendo. ¿Por qué tiene tanta fuerza? ¿Por qué tiene tanto poder este rey? El versículo 25 dice, y serán entregados en su mano hasta tiempo. Alguien se los está entregando. ¿Quién es ese alguien? Pues Dios. Dios tiene, hermano, todo bajo control. O sea, este rey de repente no es que sea tan poderoso porque él fue bien sagaz. Dios, y una de las cosas que vamos a escuchar esta tarde en este sermón, es que el reino de Dios no solo es la iglesia es parte del reino de Dios. Y no se asuste con lo que voy a decir, porque el mundo entero es parte del reino de Dios. Especialmente los premilenialistas, los futuristas, creen que el reino de Dios solamente son el reino de los creyentes. No, esa es la parte de las personas que aceptamos a Dios. Pero el mundo, el universo entero es su reino. ¿Quién lo creó? Dios. Y Dios es rey sobre todos los reyes, es rey de reyes, señor de señores. ¿Quiénes son los reyes? Pues la gente de eminencia en el mundo, los señores, los que dominan este mundo. Dios está sobre ellos. No hay algo que no le pertenezca a Dios. En todo lugar existe la autoridad de Dios. Él tiene el control de todo. Entonces, termina diciendo el versículo 25 que este emperador iba a ser muy distinto porque iba a querer cambiar la ley, lo cual lo hizo, hablando de la palabra. Comenzó a decir que él era divino, comenzó a decir que a él tenían que darle la adoración y que si se la dabas a otro Dios, a otra divinidad, cualquiera que fuera, eras una persona idólatra e igual que ser ateo o idólatra, merecías morir. Verso 26, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Rápidamente, después de que se nos dice lo más tenebroso, la fuerza tenebrosa de este rey, enseguida viene una consolación, pero no va a durar para siempre. Hay un tiempo y otro tiempo y la mitad de tiempo. Este es el mensaje de Apocalipsis. Hermanos, vienen las persecuciones, serás perseguido por 10 días, pero sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entre nosotros decimos, hay un dicho que dice también que no hay pena que dure 1000 años, ni persona que las aguante. El mal, hermanos, las persecuciones o las adversiones que nos vienen no duran para siempre. Para muchos de nosotros representan solamente un periodo, lo pongo como en un cuadro, un periodo de prueba para mí. Pero Dios no quiere que todo el tiempo sea aprobado. Además, 1 Corintios 10, versículo 13 dice que no hay una prueba que Dios permita que venga a mí o a usted que no podamos tolerar. Si Dios permite que algo que yo no puedo tolerar como humano me llegue a mí, yo podré entonces culpar a Dios y decirle, es su culpa porque dejó que esto viniera a mí si sabe que yo no puedo tolerarlo. Toda tentación es pasable, la que Dios permite que llegue a su vida o a la mía. Es que hay mucha gente que quiere usar eso como excusa. No, hermano, es que usted no sabe lo que yo sufrí. No, a lo mejor no sé, a lo mejor yo no he ido, Dios no me ha llevado a esa causa de sufrimiento. Pero lo que yo quiero que usted entienda, que su sufrimiento puede ser vencido si usted confía completamente en Dios. Sigue diciendo para terminar lo de Daniel. Entonces, él será arruinado y destruido, y que para que entienda también que el reino, el dominio, la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Puede, si quiere, subrayar el versículo 27, porque vamos a encontrar palabras bien idénticas ahorita que vayamos a Apocalipsis capítulo 11. Los reinos le pertenecen a Dios y será para el reino de Dios.
Termina el capítulo diciendo el versículo 28, aquí fue el fin de sus palabras, en la visión que se le dio a Daniel, hasta ahí llegó. En cuanto a mí, dice él, Daniel, mis pensamientos me turbaron, mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. ¿Entendió Daniel lo que estaba diciendo? No, muchas cosas, ¿no? Dios utilizó su boca, su inteligencia, su prudencia, su sabiduría, su estado donde está, para que él escribiera todo. Y aquí lo tenemos hoy en día nosotros, 2000 años, y lo de Daniel fue como unos 1000 años antes, 800 años antes de Cristo. Tenemos 2800 años, estamos leyendo lo que un hombre recibió de parte de Dios y sigue siendo tan vivo, tan eficaz como en el mismo momento que lo escribió. Ahora sí, Apocalipsis capítulo 11. Esto fue dicho por Dios, no nada más para que usted y yo, quise comenzar con esa lectura para que entendamos la magnífica planificación, para que podamos ver, porque parte, desde mi punto de vista muy personal, hermanos, al escribir Apocalipsis y a leerlo, hay algo que nace en uno, una sabiduría que le llega a uno, un entendimiento. ¿Sabe cuál es? El gran control que tiene Dios sobre los eventos que a nosotros nos sorprenden. Bien dijo Salomón, no hay nada nuevo bajo el sol. Dios es un Dios que tiene todo. Aquí la gente busca y quieren el reloj suizo, el de mejor prestigio, el que no falla, el que el tic-tac está en el momento y es perdurable. Pues Dios tiene mucho mejor timing que el tic-tac de un reloj suizo. Todo lo que ocurre en su momento y en su tiempo. Esa es la providencia divina de Todopoderoso. Muy bien. Entonces, en Apocalipsis capítulo 11 y versículo 11 y 12, cuando dejamos la lectura la semana pasada, dice la escritura, incluyo el verso 11 que se leyó un poco la semana pasada. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida. Ellos aquí son los 2 testigos de los que ya hablamos en su momento la semana pasada. Entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Entre más pisaba Domiciano el imperio, más oprimía al cristiano. Parece que surgían más burbujas de cristianos por todas partes. Ahora, desde la mañana estuve leyendo varios comentaristas de hermanos que han escrito, que han buscado, ¿verdad? Y todos están de acuerdo que, dice, no se sabe si toda la persecución fue en todo el imperio, pero sabemos que especialmente lo que fue Roma, lo que fue Italia más que nada, pero Roma en particular, y Asia Menor, ahí sí hubo persecución contra el cristianismo de muchas maneras. Cuando el imperio demandó la adoración del emperador, los cristianos sufrieron mucho más. Ahora, hermanos, había una razón más de parte de Roma, una razón sin sentido, valga la expresión, una razón sin sentido, que Roma tenía para apachurrar literalmente, para exprimir, para oprimir al verdadero cristiano. Y por eso la intensidad del calor llegó muy cerca a los cristianos. Hablando de Domiciano, reinó del año 81 al 97 después de Cristo, que es Juan escribe el Apocalipsis como en el 94-95. Es hijo de Vespasiano y Domitilia y hermano del general Tito, como dije, es una información solamente de él. Ahora sí, era considerado ateo, que era la pena capital, como dije, y si usted no creía en la adoración al emperador, parecía, pues iba a terminar muerto, y con esto parecía que el cristiano se terminaría, el cristianismo llegó a su fin.
ahora sí no tendrían escapatoria, especialmente dentro de este imperio, que era el imperio gobernante. Ahora, dice el versículo 12. Y oyeron una gran voz del cielo, esos dos testigos, que les decía, subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos lo vieron. En dos ocasiones, hermanos, se habla un poco de sus enemigos. Porque también, hermanos, los enemigos del Señor son parte de la estrategia de Dios. Dios no es que Él tiene enemigos, la gente se hace enemigo de Dios. Pero con todo ello, Dios ama al pecador. Dígame que era Pablo antes de ser un cristiano, un gran enemigo de la cruz del Señor. Y el Señor, hermanos, por medio de su misericordia, su sabiduría y su amor para la humanidad, tiró el lazo, tiró la red del pescador y atrapó a ese pez que parecía que nadie lo atraparía. Y aquel hombre tan fuerte contra el cristianismo, tan opresor contra los hijos de Dios, con una sola llamada de Jesucristo y una sola visión que le mostró, aquella luz del cielo que lo que dejó ciego por 3 días, tuvo para cambiar. Y cuando Ananías va y le predica y le dice, ¿y ahora qué te detiene? ¿Por qué no te levantas y te bautizas para que sean lavados tus pecados, confesando el nombre de Jesucristo? Fíjese lo que le dijo Ananías. Este hombre hubiera pensado, ¿cómo voy a confesar el nombre de la persona que estoy persiguiendo? Yo he venido a Damasco con autoridad, con cartas de los sacerdotes para perseguir al cristiano, y ahora me piden que confiese, que hable de ese hombre. No puede ser. Pero sí puede ser cuando Dios ayuda a efectuar el cambio. Este enemigo se dio cuenta que contra este Dios no podía. Y muchos enemigos aquí del cristianismo van a ver exactamente lo que Saulo vio, que con este Dios no se juega. Ahora, no se asombre. ¿Qué pasaba en Egipto con las plagas y el faraón? ¿Qué fue lo que entendieron? Que con ese Dios no se jugaba. Convirtió el agua en sangre. Después les trajo plagas diversas. A través del granizo les destruyó toda su agricultura, granizo y fuego. Después les trajo una plaga de langostas o chapulines que le comió el resto que quedó. Les trajo muchas plagas de moscas, de úlceras, de piojos, de ranas. Y al último, la plaga de la muerte de todo primogénito. Digo, que muera un niño o 2, 3 en una vecindad puede ser casualidad. Pero de que toda familia egipcia pierda el mismo día a su hijo primogénito, ya no era una casualidad. Y ahí fue cuando el faraón y su gente dijo, déjalos ir, diles que se vayan. Ya ahorita hasta le daban cosas para que salieran. Primero no los querían dejar ir. Y al último les regalaban, pero váyanse de aquí. Es que con este Dios no se juega. Y Roma va a ver que con este Dios no se juega. Pero no ha llegado su tiempo. Todo está dentro del reloj divino de Dios. Y cuando Dios dice clic, hasta aquí, hasta aquí. Y la 7ª trompeta está por tocarse, cuando se va a derramar toda la ira de Dios sobre Roma. Y entonces conocerán quién es este verdadero Dios. Mientras los cristianos están sufriendo, están siendo perseguidos, muchos están siendo muertos. Y ahorita vamos a ver varios versículos que nos habla de eso. Vaya conmigo a Romanos capítulo 13. Pablo escribió a los romanos, que dicho sea de paso, los cristianos que vivían en Roma,
donde la persecución es mucho más fuerte, donde está el emperador. Es como hoy en día en Washington, donde están ahí el presidente, el Senado, el Congreso, donde está más fuerte. Bueno, en Roma era la capital del Imperio Romano, esto en el país de Italia, aunque fisiológicamente ha cambiado, ¿verdad? Hoy en día, sin embargo, Italia sigue estando en el mismo lugar y Roma sigue estando ahí. De hecho, muchas personas hoy en día hacen un tour, quieren ir a Roma, a la Vía Apia y a conocer lo que quedó, los vestigios que quedan todavía de aquel Coliseo romano. Entre otras cosas, las callejuelas que tenían, ¿verdad? Todavía están ahí muchas de las cosas, y Roma es una de las ciudades más visitadas después de Jerusalén, lo que llaman la Tierra Santa. Roma es la otra ciudad muy visitada en el mundo. Dice la Escritura aquí en Romanos capítulo 13, versículos 11 y 12, dice la palabra del Señor así: y esto, dice Pablo, conociendo el tiempo. Qué importante frase. Aprendan a conocer el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. La noche está avanzada. Días de penuria, días de sufrimientos. Es tiempo de levantarnos de nuestro sueño. Nuestra salvación está más cerca que cuando creímos. Quizá Pablo le está dando orientación, diciendo, de alguna manera advirtiendo, quizá la muerte llega, la noche está muy avanzada, los problemas se han multiplicado, pero hay una luz, ¿verdad?, al final del túnel. El mismo libro de Romanos, capítulo 16 y el versículo 20, dele vuelta a la hoja, unas 2 hojitas más, encontrará el capítulo 16 de Romanos, y lea conmigo por favor el versículo 20. Aun cuando todo esto se pone más oscuro, la noche avanza más, dice Romanos 16, 20, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Sí, se ha puesto demasiado duro esto, pero en breve, pronto, Dios aplastará a Satanás. Es el mismo mensaje que estamos leyendo. Dios aplastará a Satanás. Ahora, también le escribió a los Corintios en la siguiente carta. Ahí se acaba Romanos, sigue después 1 de Corintios, capítulo 16, versículos 5 al 9. Corinto era parte ya, hermano, de cerca de aquella Grecia del tiempo antiguo, y también entrando o merodeando ya lo que eran el Asia Menor. Dice en el último capítulo de 1 de Corintios, capítulo 16, comenzando el versículo 5 al 9, donde Pablo habla de ciertos planes que tenía, hermanos, de visitarles. Dice el versículo 5, 1 Corintios, capítulo 16, versículo 5, dice el apóstol Pablo así: iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno, para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. Porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Sigue diciendo el versículo 8, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Pablo andaba moviéndose entre tiempos peligrosos. Y vaya que Pablo, hermanos, no llega hasta el año 90. Realmente esto comenzó poco antes del año 70, pero poco a poco fue incrementándose la persecución. La mayoría de los escritores y de los estudiosos, como Sutonio, como Perpliges, ellos dan la muerte de Pablo como en el año 67 o 68. Ya para cuando Roma destruye Jerusalén, Pablo como él es ciudadano romano, la única opción que tenía de morir en un juicio era decapitado. A él no lo podían desgarrar, a él no podían crucificar. Por ser ciudadano romano,
según ellos, la muerte más pacífica era cortar la cabeza, era cuando le decapitaban. Pues sí, porque todo lo que hacían es como a un pollito, ¿no? O sea, le metían así la cabeza y le dejaban caer la guillotina y ¡pum! En un ratito salía la cabeza y se acababa. No sufrías, dicen ellos. Como dijo aquel hermano, solo tu cuerpito van a matar, tu alma no. Entonces aquí nomás le caía la guillotina en la nuca y salía la cabeza y moría la persona. Era la muerte más decente para el ciudadano romano. La crucifixión era muy penosa, hermanos. Cristo sufrió una muerte terrible cuando fue crucificado. Una muerte muy agónica, lo hacían sufrir demasiado. Era como algo, hermanos, de estarse riendo de la persona que está muerta, porque el crucificado moría, hermano, por asfixia. Y si usted un día le ha faltado aire, sabrá qué feo se siente eso. Y cuando poco a poco se le va acabando la oxigenación, porque su sangre se va derramando poco a poco y su cuerpo ya no tiene oxígeno, y usted cada suspiro lo mira como el último, por eso la muerte de un crucificado, hermanos, la gente a veces apostaba, los soldados apostaban. Te apuesto que este es el último resollo que da. Mira, aquí muere. Y volvía aquel a dar su otro resollo, a volver a respirar. Era demasiado cruel la muerte de un crucificado. El ser desgarrado también, ¿verdad? El ser crucificado con los cabezas hacia abajo. Todos eran muertes, hermanos, digamos, muy terribles. Pero por ser ciudadano tenía la opción, quiero que me maten por la guillotina, ¿verdad? Y era la manera en que lo mataban. Entonces, 1 Corintios capítulo 16, 1 Corintios capítulo 16, versículos 19 al 22, ahí mismo, dice Pablo, verso 19, las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. ¿Ve las iglesias en su casa? Así comenzó el evangelio. En muchas iglesias no era que tenía un edificio, no, iglesias en las casas. Aquila y Priscila, ¿se acuerdan de eso? Lo leemos también en Hechos capítulo 18 por ahí. Les saludan, os saludan todos los hermanos, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. ¿Qué denota usted en este tipo de saludos? Primeramente, mucha fe, pero por otra parte también el presagio de un fin muy cercano. Pablo y los hermanos están conscientes en qué territorio se están moviendo. Ellos saben que su vida literalmente cada día pende de un hilo. Que hoy están, pero puede ser que al día siguiente ya no estén. Y valoran mucho los saludos. Hoy en día nosotros, mandó saludos a la iglesia, pero bueno, está bien. No lo valoramos. Si estuviésemos en tiempos de peligro, estoy seguro que nos daría mucho gusto saber que otros hermanos siguen fieles en Perú. Y veo a Pablo aquí tratando de comunicar. El que ame al Señor persevere, y el que no, va a vérselas con Dios. Va a vérselas con Dios. Esto, hermanos, el culto al emperador, más la culpa de haber incendiado a Roma. Roma fue incendiada 2 ocasiones. En el año 66 cuando Nerón, y luego en el año 80 y tantos. Y en las 2 ocasiones, por ejemplo, Nerón lo que quería era reconstruir Roma. Pero el Senado no le daba, así como aquí, no le daba el permiso, no le daba el dinero. Y él propició los incendios. Y luego culpó a los cristianos de que eran los que estaban quemando. ¿Qué quería él? Que Roma se destruyera para después comenzar la reconstrucción finalmente que él quería. Para que el Senado le diera el dinero y pudiera hacer. Entonces lo que hizo fue quemarla o tratar de quemarla y echar la culpa a los cristianos. Y mandó perseguir a los cristianos. Esa fue la primera. Y la segunda, con Vespasiano más adelante, ocurre exactamente lo mismo. Y ahora a perseguir a los cristianos. Lo mismo que la historia de Esther con los judíos. Cuando Amán quería acabar con todos los judíos.
Siempre hay alguien que quiere matar al pueblo de Dios, quiere destruirlo. El enemigo no quiere que existamos los hijos de Dios. Y Dios dice, bueno, como en el caso de Job, ¿has considerado a mi siervo Job? ¿Has visto esta iglesia en Kissimmee? ¿Has visto esta iglesia aquí? ¿Has visto aquella iglesia? Y a él le arde, hermanos, y le repatea el hígado de coraje a Satanás de ver, aunque sea un grupito de 15, 20 cristianos, ahí todavía, cada domingo, cada miércoles, cada jueves, cada estudio, cantando, aunque seamos poquitos, pero ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. ¿Cuándo los voy a acabar? ¿Cuándo van a dejar de existir? Somos como los dos testigos, porque el espíritu militante de Dios está en nosotros. Y a lo mejor como aquel hombre que no sabemos su nombre, pero decía, soy cristiano, moriremos así. Había un señor que de niño jugaba mucho canicas. ¿Saben lo que son canicas todos? Entonces cuando creció, ese muchacho que jugaba mucho canicas se hizo un gran abogado. Pero tenía un amigo que lo conoció de pequeños. ¿Qué pasó, mi canicas? Y le dijo, mira, cuando éramos niños y jóvenes, está bien que me dijeras canicas, pero ya soy un abogado, ya llámame por mi nombre. ¿Qué pasó, canicas? ¿Cómo vas a cambiar? Por favor, o sea, ya no me digas así. Y así siempre que lo miraba, ¡mi canicas! Y, ay, aquel hombre, no. Te va a ir mal, un día te voy a hacer algo porque ya no me llame así, por favor, respétame. No, hombre, siempre va a ser mi canicas. Y como era un cuento, es un cuento, lo llevó a un pantano, dijo, mira, si tú no me dejas, te voy a dejar que te hundas en el pantano. Canicas, por favor. Y comienza a hundirse. Mira, ya te está llegando el agua al cuello. Canicas, no, sácame de aquí, no estés jugando. Y lo hunde más y saca su manita y le hace. Ya no le dijo nada, pero todavía le decía canicas así. Así este hombre que no sabemos su nombre, lo querían matar, pero soy cristiano. Y ojalá que nosotros, no importa que el enemigo nos haga, si lo último, todavía hagamos así, canicas. Ya no podíamos hablar, pero que digamos, a Dios no me lo vas a quitar. Nos dio un susto el COVID. Fue una prueba grande. Y muchas iglesias suspendieron los cultos. Por ahí viene otro COVID más severo. Ojalá que no vayamos a hacer nosotros lo mismo. Claro, hay protección, hermano. No digo que no, hay maneras de protegernos. Pero no estemos nosotros diciendo una cosa y hagamos otra. Dios va a probar de alguna manera nuestra fidelidad. De hecho, hermanos, Pablo fue encarcelado, Hechos 20:24. Yo sabía que no iba a tener mucho tiempo para todo esto, pero Hechos capítulo 20, versículo 24, dice la palabra del Señor así. Hechos 20 y versículo 24. Dice la escritura, pero de ninguna cosa, dice Pablo, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Pablo en un tiempo peleó el estar encarcelado, pero se dio cuenta que su encarcelamiento iba a favor del progreso del evangelio. Él escribe a los tesalonicenses y les dice, hermanos, que ahora con su encarcelamiento los hermanos han cobrado más ánimo y hay más gente, hermanos, que está viniendo al Señor y los cristianos se han vuelto más activos, pero sobre todo el evangelio entró al mismo pretorio de la casa romana. El evangelio llegó, haga de cuenta, se metió a la Casa Blanca. La gente, hermanos, importante de Roma comenzó a oír el evangelio por causa del apóstol Pablo. Entonces digo, bueno, si el Señor me quiere encarcelado ahora, encarcelado me quedo. Con tal de que el evangelio, porque el evangelio no está preso. Los 2 años que dice Hechos que estuvo preso, los hermanos iban ahí. Él tenía un custodio ahí que lo dejaba porque él no era un preso peligroso. Él era preso pero por predicar.
Entonces le permitían, le rentaban incluso una casa donde lo tenían ahí, y la gente, los hermanos iban y podían estar con él. Él les enseñaba, él les predicaba. O sea, no fue un preso en el calabozo como cuando le ocurrió, cuando lo azotaron allá en Hechos capítulo 16. Este es otro tipo de presidio para él. Pero él entendió, eso es lo que Dios quiere ahora. Ya estuve caminando, hice varios viajes misioneros, hoy me quiere aquí, porque él quiere que el evangelio llegue a la élite romana también. Así como en el tiempo de Daniel. Daniel se metió y era el segundo después del mismo emperador de Babilonia, de Nabucodonosor. Hay que entender lo que Dios quiere de nosotros. A veces nos quiere, como ahorita hermano Basil, hermano Becky, van y trabajan por allá, predican. A lo mejor un día dicen, ya hasta aquí, ahora sentado, ahora eres mejor, me sirves mejor en el reino, aquí, haciendo esto. No es lo que yo quiera hacer, es lo que Él quiere que yo sea. Y eso es lo que nos cuesta a todos entender muchas veces. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Aquí vimos en este versículo que Pablo dice, él no estima en nada su vida preciosa, con tal que acabe su carrera con gozo. El acabar una carrera con gozo es cuando usted sabe que dio lo mejor, que hizo lo que pudo hacer y que el Señor, lo demás le corresponde al Señor juzgar. En 2 de Timoteo, capítulo 4, en los versículos 6 al 8, claramente Pablo dice lo que ya venía sobre él. Quiero que lea bien estos versículos, especialmente tras esta línea de pensamiento que estamos hablando. Dice la palabra del Señor así, 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 6 al 8, dice Pablo, porque yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. Él tuvo su juicio y en su juicio fue encontrado culpable. Y ahora escribe, ya sabiendo su sentencia, sabiendo que lo van a matar, que va a ser decapitado. Dice, yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Un hombre con una perspectiva, hermanos, entregada completamente a Dios, entendiendo que a lo mejor él en su vida tenía otra visión, pero esto fue lo que Dios quiso. Ahora estoy a punto de ser sacrificado. Mire cómo se expresa: he acabado mi carrera. Él sabía que el fin ya había llegado. Eso fue la voluntad de Dios. Y un día mi fin va a llegar y el suyo también. Eso no es el problema. El problema es cómo vamos a acabar nuestra carrera. Habiendo cumplido, ¿terminaremos con el gozo puesto delante de nosotros? ¿O estaremos pendientes? ¿O estaremos endeudados con Dios todavía? Esto es lo importante. ¿Cómo vamos a acabar nuestra carrera? Muchos ni siquiera han empezado esa carrera. Y nosotros que estamos corriendo la carrera, fijémonos cómo estamos corriendo la carrera para terminarla con gozo. Qué hermosa lección del apóstol Pablo nos da a cada uno de nosotros, hermanos, donde todos esperaremos de parte de Dios. Me espera una corona, pero luego dice, no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Por eso hay un corito que dice, yo tengo una corona ya en el cielo, que Cristo ha preparado para mí. Y oí una voz del cielo que me dijo, hijo mío, no tardes en venir. Y yo no endurecí mi corazón, y a los pies de Cristo me postré. Y Él me dijo, levántate, hijo mío, que tus pecados con mi sangre yo lavé. Y Él me dijo, levántate, hijo mío,
que tus pecados con mi sangre yo lavé. Ahí está esa corona. Ahí está el Señor habiendo lavado nuestros pecados. Pero ¿qué tenemos que hacer? Ir a donde Él, hacer su voluntad, ser bautizado, bautizada en agua para perdón de los pecados. Este es el llamado de parte de Dios. Y Pablo dijo, pues aquí estoy, Señor. Apocalipsis 2:13, nos quedan unos 5 minutitos para concluir. Dice la palabra del Señor así, Apocalipsis capítulo 2, versículo 13, cuando le escribió a la iglesia en Pérgamo, Juan le recordó lo que Dios ya sabía. Y le dice a esta iglesia el Señor en el capítulo 2 y el versículo 13, yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Yo te conozco, el Señor sabe. Y de la iglesia en Pérgamo le dice, yo sé dónde estás. Pareciera que Satanás tiene su habitación ahí en Pérgamo. Seguramente que era una ciudad donde el mal estaba y la persecución en toda su persecución, a todo vuelo, en todo volumen. Sé que están ahí. Había cristianos en medio de ese lugar donde Satanás tenía su propia morada. Ahí están ustedes. Incluso ya dieron muerte a algunos de mis testigos, llamado Antipas. Y ni aún con eso renunciaron. Sigan adelante. No desmayen. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 3 al 12. Cuando Pablo todavía estaba libre, él escribió estas hermosas palabras. Quiero que las analicemos, hermanos, porque son muy importantes, como toda la palabra del Señor. Pero aquí Pablo, inspirado por Dios, da mucha enseñanza sobre cosas que ya se cernían y se movían cerca de ellos. Recuerde, Pablo no llega ni al año 70, así que Pablo comienza a avisar, porque Dios le da el permiso, Dios le autoriza, que hable de estas cosas que ya estaban por venir sobre la iglesia y sobre los cristianos. Voy a leer 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 3 hasta el 12. Dice Pablo, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es que andaban muchas personas diciendo que ya viene Cristo, que ya viene Cristo. Dice Pablo, no se dejen engañar. Cristo no viene antes de que estas cosas ocurran. ¿Qué cosa? Una fuerte apostasía, pero que también se va a manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición. Verso 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Y qué estamos diciendo de Domiciano? ¿Qué pedía él? Que se le adorara como Dios. Pablo desde el año 65, 64 ya estaba diciendo, esto va a ocurrir. No sean ustedes perturbados en su mente que Cristo ya vino o que ya viene mañana. No, todavía no ocurre ni siquiera esto. Todavía falta por llegar una gran apostasía. Todavía falta que las aguas se pongan muy turbulentas, muy turbias. Así que tengan paciencia. Falta que todavía se siente uno ahí en Roma que va a decir que Él es Dios. Y 30 años después Domiciano estaba reclamando que se le adorara a Él. Seguimos leyendo verso 5. ¿No os acordáis, pregunta Pablo, que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Como el poder de Dios estaba ahí y el evangelio todavía no alcanzaba las circunferencias que Dios quería, Dios todavía aguantaba eso. Todavía no es tiempo. Todavía no se toca ni la primera trompeta ni la segunda. Eso ya lo estamos estudiando en Apocalipsis, y menos la séptima trompeta. Así que todo va en el reloj de Dios. Así que todavía el Señor tenía aguantado todo esto ahí. Verso 7.
porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. ¿Ve? Le llama iniquidad a esa perversidad que vendría. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Eso es el Evangelio. El Evangelio estaba muy fuerte, las iglesias estaban floreciendo, pero va a ser quitado del medio. ¿Recuerda los dos testigos? Parecía que Roma venció, parece que la iglesia murió, pero al tercer día resucitó. La iglesia no desapareció, fue altamente noqueada, pero no fue muerta. Entonces, verso 8, se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor, ahora déjenselo al Señor, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Esta venida es una parusía, no es una venida física, es una venida en sentido simbólico. El evangelio se reforzaría, el cristiano se multiplicaría, el cristianismo. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás. Todo eso tiene que ver Satanás. Con gran poder y señales y prodigios mentirosos, como los hechiceros de Egipto, que convertían también el bastón en culebra, el agua en sangre. Satanás le daba ciertos poderes, y con eso la gente se deja llevar. Dice el versículo 10, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Hay mucha gente que le predicamos la palabra una y otra vez, como les explicaba lo de este hermano en la semana pasada. Pero cuando una persona con mentira les dice una cosa, creen a la mentira. Y por años que le estuvimos diciendo la verdad, nunca aceptaron. Pero una sola vez que se les diga una mentira, ya van corriendo tras la mentira. Estos están retratados aquí en el versículo 10. No amaron la verdad. Hay gente que no ama la verdad simplemente, hermanos. Esa es la razón, nos duela. A lo mejor puede ser un familiar mío o suyo, pero es la verdad. Hay gente que no ama la verdad. Es más, la verdad les incomoda. La verdad les incomoda. Hay mucha gente que la verdad les incomoda. Verso 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. No aman la verdad, sino que su enfoque está en la injusticia. Y hay mucha gente así, lamentablemente. El evangelio tiene intención de cambiarnos, pero no quieren. Y Dios a la fuerza no nos quiere ninguno de nosotros. Estamos acá de corazón, porque hemos entendido que esta es la voluntad del Señor. Un versículo más, Hebreos 13, versículo 23 al 25. Hebreos capítulo 13, versículo 23 al 25. El último capítulo de Hebreos. Rumbo a Apocalipsis se encuentra esta epístola llamada a los Hebreos, capítulo 13, el último capítulo, antes de entrar a Santiago. Y lea conmigo el versículo 23 al 25. Dice el escritor, sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere pronto, iré a veros. Saludad a vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Entre tanta persecución, entre tanta adversidad, si es Pablo quien escribe esta carta, dice, cuando venga Timoteo, porque él sí está en libertad, parecía ser que él no estaba en libertad y él no sabía todavía que iba a ser condenado. Cuando él venga, iremos a vosotros. Saludad a vuestros pastores, le dice a los hermanos de los hebreos, y a todos los santos, los de Italia, os saludan. Otra vez, un corazón de un hombre entregado al Señor. Todavía su condición como se encuentra y tiene la braveza, la honradez, el amor, la amabilidad de decir, salúdenme a los hermanos, pórtense bien, sigan adelante, que la gracia de Dios sea con cada uno de ustedes. Este es un hombre entregado al Señor. Se nos da el tiempo, Apocalipsis 11:13, terminamos. Si regresa usted a Apocalipsis capítulo 11, el versículo 13. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó.
Y por el terremoto murieron un número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios del cielo. Este terremoto, en sentido apocalíptico, simbólico, es otra manifestación del juicio de Dios y presagia que más juicios vienen, pues solamente la 10ª parte se derrumba. Mientras que los 2 testigos son llamados a subir en paz. Mientras los 2 testigos suben a un lugar seguro, que son las manos de Dios. Verso 13 dice, la final parte dice que después de que se escuchó el terremoto, esa 10ª parte de la ciudad se derrumba, y por el terremoto murieron esa cantidad, 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios en el cielo. Verso 14, el segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Y viene entonces lo que es el sonido de la 7ª trompeta, porque la 7ª trompeta es cuando se junta toda la ira de Dios sobre Roma. Al terminar el capítulo 11, si Dios quiere, la próxima semana, en esos versículos, se acaba lo que Dios tiene que ver con respecto a Roma, el juicio que Dios le trajo o le traería al imperio romano por haber, número 1, perseguido a los cristianos, crucificado a su hijo, por haber servido de obstáculo. Dios siempre tiene algo en mente. Romanos 12 dice, no os venguéis vosotros mismos, sino dejad la venganza a Dios, porque mía es la venganza, dice el Señor, yo daré el pago. De Él nadie se burla. Y Roma pensaba que por ser tan poderoso podía hacer lo que él quería con los hijos de Dios. No es así. El día que Dios lo enfrente cara a cara, Roma, hermanos, va a ser como Babilonia, como Egipto, como Grecia, como todos esos países y reinos que un día se creyeron lo máximo y Dios lo trajo a ruinas. ¿Será el retrato de esta nación también? Probablemente. Gracias por su atención a la palabra del Señor.